Estamos en el último bloque. La verdad, la vida de Jessy da mucho que decir, muchas enseñanzas para nosotros. Qué fácil que sería allí condenar a Jessy, pero cuando nosotros vemos el papel de siervo, nos sentimos más que nunca en los pies de Jessy, sí, y nos tapamos la boca y decimos, completamente Dios, identificado. Completamente identificado. Creo que la conducta sería la misma conducta que tuvo Eliseo, ¿no? No decir nada hasta que Dios nos dice, nos muestre cuál es la voluntad, qué es lo que debo hacer. Pero la verdad que fácil que sería, digamos, marcar con el dedo a Jessy, pero que cuánto ahora más sabemos de Jessy, más de allí nos internalizamos en su vida, sí, en su obra. Yo considero, digamos, que nosotros pasamos por las mismas, no exactamente las mismas, pero sí también tenemos posibilidades de aprender y también tenemos muchas oportunidades que Dios nos da. Y justamente eso es lo que está marcando por ahí esta lección, el hecho de aprovechar esas oportunidades para bien y para beneficio, digamos. En el rol de siervo que somos nosotros, es decir, si dejamos que surja nuestro hombre carnal, allí vamos en descenso como Jessy. Si dejamos que se muera, que lo mantemos crucificado al hombre carnal, ¿cierto? Allí estamos en el pináculo de nuestro servicio de siervo, ¿cierto? Sí. Y bueno, vivir de las obras. El autor termina la vida de Jessy trágicamente. Me gustó tu enfoque, Magalí, por eso vamos a terminarlo con tu enfoque. Vamos a ver un poquitito de lo que el autor lo presenta allí y lo que mencionaste. Allí se ve, ¿cierto?, la última digamos, parte activa que tiene Jessy dentro de las Escrituras. Es Jessy estando nada menos que en el palacio real, contando, ¿cierto?, al rey, ¿cierto?, los testimonios, las experiencias que había tenido junto a Elías y Eliseo, más precisamente junto a Eliseo, que era el que el rey conocía, ¿no? Y entonces allí, ¿cierto?, aparece, el autor presenta esto. Pensemos que el último allí contacto que tuvo Jessy fue con Eliseo, que él quedó leproso y entonces se va, se aparta. Pero ahora un nuevo, digamos, nos adelantamos un poquitito, pasamos unas páginas. Viene la sequía. Eliseo le manda a decir a la mujer, ¿cierto?, que ella se vaya a otro lugar porque iba a haber mucha sequía, y entonces iban a morir todos los animales, iba a perder todo. Entonces ella, para que no muera, su esposo muere, pero la protege su hijo, y entonces ella se va lejos y vuelve, después de la sequía vuelve al palacio. Y nada menos que cuando vuelve al palacio para reclamar por sus tierras, porque se había ido, y entonces allí se encuentra que nada menos con la figura de ¿quién? De Jessy. El leproso junto en el palacio, contando, dando testimonio. Dice que cuando ella llega al palacio, él estaba contando las experiencias vividas con Eliseo. Me imagino la situación, ¿no? Porque llegar y que estén hablando de lo que te pasó a vos, un testimonio viviente, digamos, decir justo que una persona esté contando a otra persona y ya que llega a decir, bueno, ahora te toca a vos contarlo personalmente. Sí, esta es la mujer que yo te estaba hablando, Rey. Claro. Dice, esta es la mujer que yo te estaba hablando. Yo voy dos cosas aquí, en el cuanto al carácter, a la actitud de Jessy, Magali, en cuanto es un Jessy que no quedó ofendido. Sí. Por un lado, decir, un Jessy que él reconoce el castigo, ¿cierto? Reconoce su pecado, creo yo, digamos, que él cometió un error, pero a la vez se queda sin rencor ni hacia Eliseo, que fue el que le dijo las cosas, ni hacia Dios. Sí, sí. Él absorbe el propósito del castigo, no el castigo en sí, sino el propósito. Es decir, él lo hace madurar el tema porque justamente él ahí aparece contando historias, nada menos que ¿quién? Del profeta, de su maestro. Y entonces allí de una manera positiva, es decir, tan positiva que el rey quiere saber más de Eliseo. Cuéntame más historias. Es decir, él lo presenta de una manera linda. Es como cuando mis niños me dicen, papi, contame algo de la vida. Es decir, el rey estaba en lo mismo. Dice, contame más, quiero saber más experiencias de ese Dios que vivía Eliseo. Así que allí es tremendo. Por eso me gustó como lo mencionaste vos. Pero bueno, ahí aparece, vamos a terminar de contar la historia. Aparece la mujer pidiendo, ¿cierto?, la tierra. Y entonces allí, ¿cierto?, dice, justo le había hecho la introducción, la presentación se la hizo Jessy, nada menos que Jessy, ¿no? Entonces Jessy diciendo, bueno, aquí tenemos, esta es la mujer que yo te contaba, el rey le restituye las tierras gracias al testimonio de Jessy, ¿cierto? Y entonces aparece, ¿cierto?, por un lado, por ahí termina el autor, ¿cierto?, las últimas frasecitas, dice, Jessy pudo haber hecho historia,
pero ahora vive del pasado. Es decir, por un lado, el enfoque que ve el autor, es decir, un Jesse que podía haber contado sus propias historias. Podría haber sido otro Eliseo más, pero sin embargo está en la corte del rey. En cierta forma como que lo rebaja, digamos, como diciendo, pero si nos ponemos a ver el contexto, Jesse estaba en la corte del rey, era un leproso. No cualquier leproso estaba en la corte del rey. O sea que en cierta forma tampoco es que fue destituido por completo, sino que Dios todavía lo podía seguir utilizando, y justamente acá lo sigue utilizando. Pese a su error que cometió, Dios le da una nueva oportunidad de poder utilizarlo nuevamente. Yo creo que hay dos enfoques, ¿no? Lo que hace el autor, él lo enfoca así, es decir, podría haber contado sus historias, es decir, podría haber Dios haber obrado más cosas a través de Jesse, eso es cierto, podría haber obrado más cosas a través de Jesse, pero por el otro lado vemos un Jesse arrepentido, pasando los años, un Jesse arrepentido, un Jesse que cuenta, y me gusta esto, ¿sabes lo que me gusta, María? Es decir, él está haciendo el papel de siervo. ¿Sabes por qué está haciendo el papel de siervo? Bien hecho, porque él está contando historia de su amo. ¿Me entendés? Es decir, nosotros contando historia de Jesús, nosotros contando historia de Dios. Es decir, aquí no se resalta, yo fui y hice esto, yo fui, hice lo otro, yo fui, hice aquello, no. Aparte Eliseo. Las maravillas. Maravillas. Exactamente esa palabra utiliza. A tal punto que el rey anhela participar de esas experiencias, ¿no?, que había hecho justamente nada menos que el profeta, que el amo de Jesse. Y yo creo que eso nos deja una tremenda enseñanza, es decir, el testimonio, el rol que cumple el testimonio en la boca de un siervo, a tal punto que el rey anhela justamente poder participar de esas experiencias. Así que nos deja un tremendo desafío nosotros como siervos. Y como siervos, y a la vez el hecho de no perder el objetivo, digamos, porque Jesse justamente se equivocó al perder el objetivo de vista, al perderse por las cosas materiales, porque ese fue su error, digamos. Cometió simplemente el error de querer tener cosas materiales, que se olvidó que Dios mismo era el que se las proveía. Dios le pudiera haber utilizado mucho más, pero él, al mirar las cosas materiales, las cosas pasajeras, se olvidó de quién era el creador, de quién era el que le daba todas las cosas, y justamente ahí también está la enseñanza, digamos, que nosotros tengamos cuidado de pedir cuáles son realmente nuestros verdaderos intereses cuando hacemos algo, y pedirle a Dios constantemente, como decía David, de que nos examine constantemente y que realmente no podamos el objetivo de vista de mirar más a Cristo y dejar mirar tanto a nosotros y dejar nuestro orgullo de lado para poder servir a Dios. Entonces, sin digamos, ser contradictorio al cierre que hace el autor, por un lado un enfoque, ahora vamos a nuestro enfoque, es decir, por el otro enfoque, como lo estamos viendo, un Jesse que termina en el pináculo. Y voy porque, fíjate, me quedo con estos versículos. Dice, 2 Reyes capítulo 8, verso 5, dice, y mientras él estaba contando al rey cómo había, voy un poquito más arriba, verso 4, dice, y había el rey hablado con Jesse, criado del varón de Dios, diciéndole, te ruego que me cuentes todas las maravillas que ha hecho Eliseo. Y entonces dice, y mientras él estaba contando al rey cómo había hecho vivir a un muerto, he aquí que la mujer a cuyo hijo él había hecho vivir vino para implorar al rey por su casa y por sus tierras. Entonces dijo Jesse, rey, señor mío, esta es la mujer y este es su hijo al cual Eliseo hizo vivir. Es decir, él no hace un cambio en la historia, lo pone a Eliseo, que hizo vivir. No es que dice yo hice, no, Eliseo. Entonces yo digo, él dando testimonio de la obra de su amo. Es decir, qué lindo que termina la historia de Jesse. Yo no la había tomado así y me encanta un Jesse que recibe, se arrepiente, reflexiona, recapacita y sigue haciendo su obra de siervo. Allí, digamos, ahora se olvida de sí mismo, aprende la lección, no sirvió de nada eso, ahora entonces resalta y piensa en el amo y entonces testifica como lo del amo. Nuevamente pone su objetivo donde estaban los ojos realmente puestos nuevamente en Dios. Qué bueno. Yo creo que aquí vemos, yo no sé si allí dice Jesse erró el blanco, sí, erró el blanco, ¿cierto? Pero alcanzó
¿cierto? Al final de sus días alcanzó el máximo propósito como siervo. Así que por ahí le podríamos cambiar el título a la lección un poco. Para nosotros respetamos lo del autor, le damos este enfoque también y nos quedamos con una tremenda lección que nos deja una tremenda responsabilidad y compromiso, Magalí, como siervo de Dios. Bueno, Magalí, muchísimas gracias por acompañarme. Hermosa lección, muy linda. Y todavía hay mucho más para aprender si seguimos estudiando de la palabra de Dios. Muy profundo. Sí. Bueno, gracias a los técnicos, gracias al equipo que está allí en la conducción de las cámaras, del sonido, gracias a ustedes por acompañarme y bueno, que Dios nos siga bendiciendo en estas enseñanzas que estamos sacando de los personajes secundarios del Antiguo Testamento.